Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar de tatuajes, sistema inmune y vacunas. ¿Qué dice realmente el nuevo estudio que encendió las alarmas? En los últimos días, una noticia del diario Clarín se viralizó con fuerza. Un estudio reciente había demostrado que la tinta de los tatuajes puede causar un daño relevante en el sistema inmunitario y, potencialmente, alterar la eficacia de ciertas vacunas. Para millones de personas tatuadas en todo el mundo, la pregunta es inmediata. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es un riesgo serio o un hallazgo preliminar? ¿Y cómo funciona este fenómeno dentro del cuerpo? La noticia se basa en una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del planeta. El trabajo, liderado por la investigadora Ariana Capuchetti, lleva por título «La tinta de los tatuajes induce inflamación en el ganglio linfático del drenaje y altera la respuesta inmunitaria a la vacunación». El diseño del estudio es importante. Se utilizaron ratones como modelo experimental. Se aplicaron diferentes tintas de tatuaje para observar cómo viajan por el organismo. Se estudió la respuesta inmunitaria posterior a la administración de dos vacunas. Una vacuna de ARN contra SARS-CoV-2 y una vacuna inactivada contra la gripe. Se analizaron los cambios en los ganglios linfáticos, las estaciones clave del sistema inmune y en las células encargadas de activar las defensas. El resultado fue sorprendente. La tinta no se queda en la piel. Pero ¿qué ocurre realmente con la tinta dentro del cuerpo? El hallazgo más contundente del estudio es que las partículas de tinta migran desde la piel hacia los ganglios linfáticos de drenaje, donde se acumulan. Esto ya había sido observado en estudios previos, pero la nueva investigación desvela cómo afecta esto al sistema inmunitario. Para empezar, la tinta llega rápidamente, como decíamos, a los ganglios linfáticos. En cuestión de horas o días, los pigmentos son captados por macrófagos, células encargadas de limpiar residuos. Estas células trasladan parte de la tinta hacia los ganglios. Después se produce la inflamación prolongada. El estudio detecta una inflamación persistente durante semanas o incluso meses en los ganglios donde llega la tinta. En el modelo animal, esta inflamación se mantuvo más de 60 días después del tatuaje. Posteriormente, puede haber muerte celular. Los pigmentos parecen inducir estrés celular en los macrófagos, provocando apoptosis, un tipo de muerte celular programada. Esto no implica un colapso del sistema inmune, pero sí una alteración en su equilibrio. ¿Puede afectar a las vacunas? Sí, pero depende del tipo de vacuna. El estudio analizó cómo respondían los ratones tatuados a dos tipos de vacunas muy diferentes, como decíamos antes. La primera, la vacuna ARNM contra SARS-CoV-2. En los animales que tenían tinta acumulada en los ganglios linfáticos, la respuesta de anticuerpos fue menor. Se observó una disminución en la expresión del antígeno Spike, es decir, la respuesta inmunitaria fue más débil. Y después, en la vacuna inactivada contra la gripe. Aquí ocurrió lo contrario. Los ratones tatuados mostraron una respuesta más alta frente a la vacuna de influenza. Esto indica que la tinta no inhibe las vacunas en general, sino que modula la respuesta de forma diferente según el tipo de tecnología utilizada. Es un efecto complejo, no un simple sí o no. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, las vacunas dependen en parte de los macrófagos y de su capacidad para presentar antígenos al resto del sistema inmune. Si estas células están saturadas de pigmento, inflamadas o debilitadas por estrés celular, podría modificar la forma en que enseñan al cuerpo a defenderse. Es un matiz importante. No es que la tinta dañe todo el sistema inmunitario, sino que afecta al funcionamiento de una parte clave en el lugar donde llega el pigmento. Esto no aparece en un vacío científico. Desde hace años, diversos estudios han detectado acumulación de pigmentos de tatuaje en ganglios linfáticos, posible toxicidad de ciertas partículas metálicas presentes en pigmentos y migración de nanopartículas a órganos cercanos. Pero esta es la primera vez que se demuestra, con metodología robusta, que la tinta puede alterar la respuesta inmunitaria a una vacuna. Entonces, ¿deberían preocuparse las personas tatuadas? La respuesta corta, según el estudio, es no. Por ahora, la respuesta larga, conviene seguir la investigación de cerca. Motivos para mantener la calma. El estudio se hizo en ratones, no en humanos. No se ha demostrado ningún impacto clínico grave en personas tatuadas y millones de vacunados con tatuajes han desarrollado respuestas inmunes normales. ¿Motivos para prestar atención? Bueno, el estudio abre una línea de investigación nueva que podría revelar efectos más sutiles. La migración de pigmento a ganglios es un hecho comprobado también en humanos
Y tercero, las tintas varían muchísimo en composición, algunas podrían generar más impacto que otras. El propio equipo investigador afirma que es necesario estudiar en humanos el impacto real, especialmente en personas con tatuajes recientes, con tatuajes extensos o que reciben múltiples sesiones en poco tiempo. Aunque no existen guías oficiales modificadas tras este estudio, algunos inmunólogos proponen recomendaciones de sentido común: evitar vacunarse justo después de hacerse un tatuaje grande, informar a los médicos si se tiene un tatuaje muy reciente en la zona cercana a un ganglio, elegir estudios profesionales y tintas certificadas y no entrar en pánico. Las vacunas siguen siendo efectivas y los hallazgos son preliminares. El nuevo estudio de PNAS plantea preguntas muy relevantes sobre cómo interactúan los tatuajes con nuestro sistema inmunitario. Revela una realidad biológica. La tinta viaja, se acumula y altera el comportamiento de células clave y muestra por primera vez que puede modificar la respuesta a ciertos tipos de vacunas. Pero también es cierto que los resultados se basan, como decíamos, en modelos animales y la variabilidad entre tipos de tinta es enorme. Estamos ante un tema que apunta a un futuro de investigación necesario, pero no a una alarma de salud pública. Si tienes tatuajes, como millones de personas, tranquilo, tranquila, la recomendación actual es clara: tranquilidad, información y precaución razonable. Y sobre todo, seguir confiando en las vacunas, uno de los avances médicos más importantes de la historia. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.